Vaya conmigo, hermanos, a Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. ¿Ya lo tienen, amados? Y precisamente hablaremos un poquito de esto hoy, ¿eh? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué dice su Biblia? Los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Otra vez, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18, bien interesante el 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Vuelvo a leer el 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora vamos a estar hablando, hermanos, si usted ha estado siguiendo los servicios de los miércoles que he estado dando, hemos ya estado hablando ya casi 4 meses, yo creo, hablando del Espíritu Santo. Hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, después hablamos del significado de hablar en otras lenguas, según las Escrituras, y luego también vimos, hermanos, el don de profecía, su significado y el por qué y si todavía se ejerce. Ahora, encontramos en la Biblia, hermanos, esta escritura donde dice, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces hay gente que todavía batalla un poquito para entender la diferencia entre bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Voy a explicarlo de una manera simple y luego vamos a las Escrituras. El bautismo en el Espíritu Santo es la experiencia, hermanos, en donde una persona recibe el poder, la investidura, la autoridad, esa fuerza, hermanos, sobrenatural que viene sobre tu vida para el cumplimiento de la voluntad de Dios en cuanto a sus propósitos y en cuanto a la bendición personal, hermanos. Recuerde que el propósito de Dios siempre ha sido la gran comisión, que el evangelio siga siendo predicado hasta el último rincón de la tierra. Y que la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo siempre tiene que ver, hermanos, precisamente con que el evangelio sea predicado. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ahora bien, después se menciona una y otra vez en diferentes ocasiones, sed llenos o fueron llenos. Entonces hay algunas discusiones, hermanos, y algunos teólogos que son en contra del mover del Espíritu Santo, que predican no a favor del bautismo en el Espíritu Santo, y el argumento de ellos es este. Dicen, ¿será que las personas se vacían y luego hay que volverlas a llenar? Y por eso es que dicen que estas escrituras no están correctas o no son o están mal interpretadas. Sin embargo, hermanos, encontramos que aún después del bautismo en el Espíritu Santo, de esa maravillosa experiencia donde se nos llena de poder y de autoridad, hermano, tiene que haber una secuela, una forma continua. ¿Por qué, hermano? No es que se vacíe nuestro corazón, pero de alguna o de otra manera nos gastamos en nuestro servicio al Señor. Déjeme le explico el desgaste. Cuando tú estás en la casa de Dios, hermano, tú estás escuchando palabra, te alimentas, adoras a Dios, alabas al Señor, bendices, pero cuando sales de la casa de Dios y te vas, hermanos, a tus actividades diarias, tú vas a encontrar dentro de ese entorno en el cual vives, hermano, tantas cosas que te desaniman, que te fastidian, que te cansan. Vas a encontrar, hermano, problemas, dificultades. Tu fe ocasionalmente se va a sentir desfallecer. Va a haber momentos en los cuales vas a sentir un profundo desánimo, cansancio. Aun cuando fuiste lleno del Espíritu Santo, en el diario caminar, tu armadura se desgasta, hermanos. Tu servicio a Dios, hermano, llega el momento en el cual necesitas otra vez ser lleno. La llenura del Espíritu Santo habla de una constancia de la presencia de Dios en nosotros. Ahora bien,
Nos guste o no nos guste, nuestra humanidad sigue presente. Y en nuestra humanidad, hermano, usted y yo cometemos errores y cometemos faltas. Llamémosles pecados, hermanos, porque hay pecados, hermanos, que traen maldición a nuestras vidas, como aquellos que retroceden al mundo. Pero también hay otros pecados que permanecen en nosotros. Por ejemplo, cuando tenemos algún enojo, o cuando, hermano, ofendemos a alguien con alguna palabra incorrecta. De alguna o de otra manera, nuestro pecado sigue cohabitando, no en nosotros, pero en el entorno de nuestras vidas. Por eso Primera de Juan nos dice que, hermano, no podemos decir que no tenemos pecado, porque haríamos a Dios mentiroso. Pero también la palabra nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. En igual manera el Espíritu Santo en nosotros, Él viene y nos llena, hermanos, nos da ese gozo, esa llenura, esa paz, nos sumerge en su poder. Pero luego, hermano, cuando salimos a nuestro diario quehacer, a la predicación del Evangelio, a vivir nuestra vida común y secular, ¿cuántas cosas escuchamos allá afuera? Nuestros ojos ven, hermano, y a veces sin darnos cuenta, usted y yo quedamos envueltos en situaciones hermano, que opacan su espiritualidad, o que en alguna manera al Espíritu Santo lo contristan. Y necesitas continuamente, hermano, volver a los altares, volver a la oración. Y por ello yo puedo ver en la Escritura, hermano, que hay una constancia de las Escrituras demandando en los creyentes una llenura del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu, el Paracletos, como les enseñé unas semanas atrás, el que te ayuda, el que te fortalece, el que te alienta, el que camina contigo. Entonces, de alguna manera no puedes permitir que sea contristado o que haya un alejamiento de tu persona de la presencia del Espíritu de Dios. Recuerda, el Espíritu de Dios no puede habitar en medio del pecado, no puede habitar en medio de la maldad, de la oscuridad. Entonces recuerda, nosotros salimos a las tinieblas, pero salimos con el poder del Espíritu Santo, con la directiva de Dios diciéndonos: ustedes son luz para el mundo. Pero a veces las tinieblas son tan densas que opacan nuestra luz. Y de ahí el por qué no puedes permitir, hermano, que una negligencia tuya descuide, hermano, o distancie la presencia de Dios de tu vida. Necesaria la llenura. ¿Me están siguiendo? Entonces, por ello, vuelve a repetir otra vez. Mire el contexto en el cual está hablando el apóstol, hermano. Mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, nos está advirtiendo que en nuestro caminar diario, hermano, vamos a encontrar situaciones que tenemos que tener mucho cuidado con ellas, más cuando se trata de las relaciones en el matrimonio, relaciones con las personas que nos rodean, relaciones con nuestros hijos. Porque las relaciones, hermano, siempre conllevan dificultades y roces y problemas. Y si no sabemos sobrellevar las relaciones, vamos a entrar en pleitos, en contiendas, en ofensas, que después, hermanos, se van a volver amarguras. Y hay creyentes que están amargados. Ya no les gustó. Mirad pues cómo con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aplicando la sabiduría que el Espíritu Santo nos da. La necedad entra, hermano, cuando hemos descuidado nuestra relación con la fuente de sabiduría. La fuente de sabiduría es la palabra revelada por el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, una vez que tú descuidas la palabra, la oración, la comunión, la necedad vuelve a retomar tu corazón y tu vida. Y hay gente que me dice: pastor, pero yo miré a al hermanito, yo pensé que era buen cristiano y anda comportándose como tal impío, me dice. Bueno, la impiedad viene de la necedad. Eres necio. Digan amén todos los necios. Amén. Hay gente que es muy honesta. Entonces el 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No permita que la insensatez
No, y luego el 18 dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu el que nos guía, el que nos guarda, el que nos protege. Entonces la cuestión de la llenura tiene que ser algo continuo, constante, hermano. No es nomás es una experiencia, es la puerta a muchas experiencias, hermanos. Sí, entonces usted tiene que continuamente buscar. No es que se vacíe, no, es que hay un desgaste. Es que hay tinieblas que están en persecución de tu vida. Es que hay demonios, hermano, que vienen contra tu vida. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, las llenuras adicionales del Espíritu Santo, hermanos, son necesarias, pero tenemos que entender que es más que una experiencia. El contexto pentecostal es que hemos encerrado el Espíritu Santo en la experiencia. Entonces decimos, lo sentí, me llenó, pero más que eso, más que la experiencia, es una vida, es un estilo de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes que familiarizarte de tal manera de conocer la presencia de Dios en tu vida, porque la necesitas, porque es tu aliento, porque es tu fuerza, porque debes de entender cuándo te estás desviando, cuándo la necedad está retomando tu mente y aún tu corazón. Entonces, sí es una experiencia, pero es una experiencia que te lleva a un estilo de vida. Esto quiere decir que no puedes vivir de una experiencia pasada, porque Dios es un Dios de renuevo, de transformación, de cambio, de bendición. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces tu experiencia no puede basarse en el pasado, sino que es una constancia. Recíbelo continuamente. Una experiencia, hermano, es de poco valor si no hay una permanencia del fruto o el resultado de la experiencia en la vida de uno mismo. Esto quiere decir, hermano, que una vez que lo probaste y una vez que fuiste lleno, ya sabes el camino, ya entiendes los resultados. Y debe de surgir en nosotros un hambre y una sed. Miren, ¿cuáles son los límites de Dios? Eso es lo interesante de todo esto. Que Dios no tiene límites. Que Dios no puede decir, dame una porción. Dios, hermanos, es un Dios que da el Espíritu, dice la Escritura, sin medida. Ahora, imagínense, si el bautismo en el Espíritu Santo es la llenura de Dios en su vida, es el poder en la investidura, es, hermanos, dones, es, hermanos, ministerios que el Espíritu Santo da, ofrece a cada creyente. Ahora imagínense lo que Dios puede hacer, a donde Dios te puede llevar con una persona que mantiene su vaso o su interior lleno del Espíritu Santo. A veces se nos olvida, y yo quiero recalcar esto, y se los he repetido ya varias ocasiones en este tema que hemos estado hablando, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era exclusivo, en el Nuevo Testamento es inclusivo, que en el Nuevo Testamento todo aquel que tiene a Cristo tiene acceso al poder del Espíritu Santo. Y que nos hemos equivocado cuando señalamos a personas y decimos este o aquel, porque el mismo poder que está sobre aquel puede estar sobre mí. ¿Sí me están comprendiendo, hermano? Porque el Espíritu Santo no es dado con medida. Es cierto,
Algunos tienen diferentes dones, diferentes ministerios, según el capítulo 12 de Primera de Corintios. Pero el mismo apóstol dice, pero el Espíritu es Él. Entonces, no te limites. ¿Cuáles son tus capacidades? Las que Dios puede, las que Dios quiere. Esa llenura del Espíritu Santo debe de ser continua, hermanos. No solamente encerrarla en ese breve éxtasis espiritual, que tiene su valor mientras dura, ¿no? Pero después se comienza a cuestionar si no nos lleva a una posesión permanente del poder espiritual. Entonces, la exhortación de Pablo es esta: sigue siendo lleno, sigue caminando en lo sobrenatural, sigue proclamando la gloria de Dios. Mire, sin darnos cuenta, hermanos, a ver cómo lo percibe lo que le voy a decir. Ella sabe que yo me meto siempre en problemas, pero a veces nos entra celo y hasta envidia de ver al recién convertido con ese gozo, esa alegría, esa llenura, esa presencia. Y por algún momento tú piensas que dices, híjole, este ingrato, sí, pues está en su primer amor, pero al rato va a estar como yo. No, en serio, hermano, en serio. Que han pasado los años y te has convertido en un cristiano amargado. Le dije que a ver cómo la tomaba. Digo, ¿qué pasó? ¿Dónde está la fuente? ¿Te recuerdas aquel tiempo? Y vivimos de experiencias pasadas, ¿verdad? Y lamentándonos. Cuando Dios es un Dios de frescura, de renuevo, de cambio, de presencia, de transformación. Entonces, ¿qué pasó en ese lapso? Bueno, entré en una rutina, en un descuido, en una negligencia, en una necedad, donde me preocupé más por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Dejé de desear, dejé de anhelar. El Espíritu Santo se contristó por ciertas actividades, pensamientos, vocabulario que salía de mi boca, y cuando menos pensé, soy un témpano de hielo. Y hermano, y a veces la gloria de Dios visita un culto y la presencia de Dios está ahí. Y hay gente que está seca, oscura, fría. Y dice, no siento nada. Una de las habilidades, no quisiera decir habilidades, una de las formas del Espíritu Santo es, hermanos, es poner hambre en nosotros. Es poner esa necesidad, ese deseo de querer. Y luego entra la otra parte que les mencionaba. Dios no tiene límites. Si tú pides, Dios te da. Entonces, a veces es bueno entrar dentro de esa locura, hermanos, de la experiencia, del éxtasis. Pero recuerde que no es nomás el momento, sino que lo llevas a tu vida cotidiana, a tu diario vivir. Porque entonces no fue genuino, fue nomás una manipulación. Porque si hay una manifestación en el altar, pero ya afuera eres un tranza, digan amén. O mentiroso, o andas chireando, o dejas tirado. Porque en nuestra rutina también aprendemos a disfrazarnos. ¿Cuántos saben disfrazarse? De bien santo, ¿verdad? Y bien lleno del Espíritu Santo. Debe de ser una experiencia continua. Al bautismo le preceden, al bautismo en el Espíritu Santo le preceden muchas llenuras, muchas experiencias, muchos momentos maravillosos que son necesarios.
y que si en algún momento ya no hay esa experiencia en ti, vuelve a los altares, vuelve a buscarla, pídela una vez más, sé lleno del Espíritu Santo. Porque tu experiencia fue maravillosa, fue hermosa, pero en algún momento, en algún tiempo, en algún caminar, en alguna rutina te perdiste. Y sin darte cuenta, te convertiste en una persona totalmente religiosa, donde hay un cumplimiento de conciencia, pero no hay un propósito, no hay una realidad de Dios en tu vida, una fuerza, un poder, una manifestación, un cambio, resultados. ¿Y cómo va, hermano? Pues ay, más o menos, hermano, echándole ganas, ahí la llevo. Ese no es un cristiano victorioso, hermano. Y aquí viene, ¿eh? A todos nos pasa. Por favor, no se sienta mal, que a mí me ha pasado también. ¿Cómo va a pasar? Ay, más o menos. ¿Por qué la llenura después del bautismo en el Espíritu Santo, hermano? Porque hay que ver los ejemplos de la Biblia para defender la fe. Se necesita poder, autoridad, sabiduría para poder defender la fe, hermano. Porque, por ejemplo, en Hechos 4:8, cuando Pedro está defendiendo, hermanos, lo sucedido, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y luego les comienza a hablar de Cristo, hermano. Pero dice Pedro, lleno del Espíritu Santo. Entonces la llenura es, recuerda, no lo encierres en tus beneficios propios, ni en tus emociones, no lo encierres en eso. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a compartir de Cristo con alguien. Siempre te va a llevar a dar las buenas nuevas. Siempre te va a hacer sentir, hermano, que es necesario compartir el amor de Dios con alguien más. ¡Wow! ¿Siguen aquí? Entonces, el Señor Jesús ya nos había dicho que vendrían los tiempos en que el Espíritu Santo nos enseñaría lo que había de salir de nuestra boca. Él da la palabra. Él da a tus labios. ¿Sí? Defender la fe. Hermanos, para ser lleno del Espíritu Santo es para que reprendas al diablo. ¿Aló? Lo atas y sigue desatado, pues. Te ato, diablo, te ato. Y ya van 20 años atándolo y todavía se desamarra el ingrato. No, en serio. Es que me ha tocado ver tanto, hermano, que digo, ay, Señor. Otra ocasión, en Hechos 13, hermanos, Saulo, dice el versículo 9, me parece que dice: entonces Saulo, que también es Pablo, dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿A quién se refería? Pues aquel ingrato, hermano, que en el nombre, ¿se recuerda? Que no era nada más que un demonio, el mago. ¿De dónde sale el discernimiento y la autoridad? No viene de nosotros. Acuérdense de aquella ocasión en que aquel hombre dijo: te reprendo en el nombre de Cristo, que predica. ¿Quién? ¿Pedro o Pablo? ¿Qué dijo? Pues al Señor Jesús conozco, a ese también lo conozco, pero ¿y tú qué? ¿A qué vendes o qué? Y dice que le puso una revolcada. Y el pobre hombre, te ato. Y no, hombre, ¿cuál lo ató, hermano? Falta de autoridad. ¿Sabe usted que nosotros tenemos autoridad en el nombre de Cristo? ¿Sabe usted que cuando viene un problema a la casa, usted tiene autoridad en el nombre de Cristo Jesús para echar fuera todo espíritu inmundo, hermano? ¿Sabe usted, hermano, que hay autoridad en usted? Y que la razón por la cual a veces esa autoridad no es ejercida es porque no es poseída por el pueblo. Porque la manera de poseerla no es en nuestras fuerzas, sino que es el Espíritu Santo en nosotros.
Por eso va a encontrar que dice anticipadamente a lo que hacían y lleno del Espíritu Santo. Pedro lleno del Espíritu Santo. Pablo lleno del Espíritu Santo. Y entonces había el ejercicio, el suceso, la reprensión, la atadura, el echar fuera. Estamos aquí, hermanos. Entonces, hermano, no se acomode. Pelee la buena batalla de la fe. Eche mano de la vida eterna. Las armas de vuestra milicia no son carnales, dice la Escritura, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de... Si sabe la Biblia, pues. Amén. Entonces, no hay por qué estar derrotados. No hay por qué estar en miseria. Ciertamente Dios es permisivo en algunas cosas que nos va a enseñar a fortalecer nuestra fe o que nos está corrigiendo, pero no puede ser crónico. Una debilidad no puede ser crónica. Si ya tienes 10, 15 años batallando con la misma debilidad y sigues atando al diablo y todavía sigues suelto, por favor, despierta. No se enojen, santos. Amén, hermanos, sed llenos. Esa llenura te da esa sabiduría, discernimiento, entendimiento, una comprensión amplia de lo que está sucediendo en tu vida. Él da palabra a tus labios, Él te da entendimiento. Otro punto es, hermanos, que debemos de ser llenos para poder dar las nuevas del Evangelio, para poder hacer discípulos, para poder proclamar. Es que, bueno, encontramos a Pedro, ¿no? Antes de ser lleno del Espíritu Santo era cobarde. Aún se atrevió a traicionar y a blasfemar el nombre de Cristo Jesús. Pero ese Pedro, usted lo encuentra después, hermanos, en Hechos, y usted mira un Pedro totalmente diferente. Valiente, fuerte, osado, con una palabra de sabiduría en sus labios. Ya no era aquella blasfemia, ya no era aquellas palabras de no le conozco, no sé quién es, de negación. Es el Espíritu Santo, hermano. Acuérdese, por favor, llévese eso en su corazón. Nosotros volamos con dos alas, el ala del Espíritu y el ala de la palabra. Necesitamos esas dos alas. No se puede volar únicamente con el Espíritu, porque el Espíritu es el que revela la palabra. No se puede volar con una sola ala, que es la palabra, sin la del Espíritu, porque el Espíritu le da vida a la palabra. Entonces somos pueblo cristiano que vuela con dos alas, palabra de Dios y Espíritu Santo, y hace un vuelo perfecto. Entonces, lleva un cumplimiento, lleva una dirección, lleva un propósito. Hay una meta a donde llegar, en dónde aterrizar este avión, hermanos. Y es que la gente escuche, oiga, un evangelio poderoso. Pero ese evangelio, hermano, no tiene poder si no lleva la unción del Espíritu Santo. Por eso la gente escucha y le resbala. No hay, hermanos, un resultado, no hay, hermano, una conmoción. Híjole, me hubiera quedado allá donde andaba. Otro punto aquí. ¿Por qué ser llenos del Espíritu Santo? Hermano, para aguantar la persecución. Mire, ahí va, Escuche, hay diferentes tipos de persecución. Me tocó, hermanos, escuchar algunos testimonios ahora que andaba en Oaxaca, que todavía hay personas que sufren persecución física y violencia por causa del Evangelio. Hay un pequeño pueblito, San Juan Niciu, no me recuerdo, es que son nombres de lenguaje. Después se lo voy a decir porque ahí lo traigo los reportes. Ahorita me vino a la mente nada más. Este hermano nosotros lo apoyamos por varios años, se le ayudó, fue sacado de la etnia, se convirtió a Cristo, tenía muy poco español, se sacó de la etnia, se mandó a la escuela bíblica y luego después se volvió a su pueblo
Entonces, él hizo más trabajo que un misionero. El misionero tiene que aprender el idioma, la cultura. Y no, este ya está culturizado. Y este ya sabe el idioma y es de su propio pueblo. Pues llegó, hermano, hizo una revolución ahí. Y se comenzaron a salvar las almas. Cuando se comenzaron a salvar las almas, algunos ministerios vieron que había posibilidad y mandaron construir el templo. Se construye el templo, hermano. El día de la presentación del templo, el hermano invita a los directivos, invita a los misioneros, invita a los participantes de la construcción del templo. Nosotros no participamos en el templo, participamos en la educación del hermano. Entonces, cuando ya están ahí, se amotina todo el pueblo, van con las autoridades, nomás por un par de viejas argüenderas que estaban ahí. No, sí, es que regularmente son 2 o 3. ¿Verdad? Y comenzaron a alterar y llegaron con las autoridades y llegaron porque ya allá son autóctonas las etnias, ¿verdad? Regularmente ellos mismos se gobiernan. Entonces vienen las autoridades y viene el pueblo muy enardecido a querer cerrar el templo, ¿verdad? Y a echar pleito. Y estaba ahí Efraín, esto me lo contó Efraín de primera mano. Dice, brother, yo me fui a jugar con los niños. Dice. Pero el pastor, ¿verdad? Le dice, Efraín, ven. Y Efraín pues es un misionero, ¿verdad? Y este es grandote, ¿verdad? Ya son chiquitos. Y se miraba y dice, la pedrada me va a tocar a mí, dijo. Ya la gente traía piedras en la mano. Entonces, todavía hay ese tipo de cuestión en algunos lugares. Pero los que ya estamos en otros lugares un poquito más, vamos a decir, más modernizados. Iba a decir civilizados, pero no sé si le podemos llamar a nuestra comunidad civilizada con todos los rollos que hay afuera, ¿verdad? Pero un poquito más modernizados, hermanos. La persecución ya no es física, la persecución es psicológica. Observe, hermano, todo lo que tú percibes allá afuera, la forma en cómo se ataca el cristianismo y cómo se quiere avergonzar manifestaciones del Espíritu Santo como el bautismo. Y no solamente recibimos persecución psicológica, hermanos, del mundo, pero de otros cristianos también. ¿Ah? Porque en algún momento te tachan de santurrón o de extremista o de legalista o de una persona intolerable. Y no podemos hablar de homosexualismo y no podemos hablar de lesbianismo porque si hablamos de ello ya estamos discriminando. Entonces hay que alterar un poco la Biblia y cuando menos pensamos ya estamos bajo cierta persecución, bajo el acoso en contra de lo que nuestra fe, de lo que nosotros creemos, hermanos, y cuando menos nos damos cuenta ya somos participantes también nosotros de ese mismo sistema, un sistema sucio, un sistema opacado, un sistema, hermanos, que ya no está acorde a la fe de las Escrituras. Y aquellos que quieren mantener lo que la Biblia dice, entran en dificultad. Y dígame si no, hermano. Cada vez que usted se para y se faja, discúlpeme la expresión muy mexicana, y dice, hey, esta casa sirve a Cristo Jesús. Hermano, comienzan las dificultades en tu entorno. ¿Por qué? Porque el mundo no le gusta, porque el mundo no lo acepta. El mundo acepta tu cristianismo, pero no acepta tu Cristo. Acepta tus ideas, pero que las amoldes, que las acomodes a las ideas del mundo. Porque al último todas las personas quieren de Dios, pero no todos quieren arrepentirse y de abandonar su pecado. Quieren los beneficios de servir a Dios, pero al mismo tiempo quieren los beneficios de un mundo pecaminoso. Entonces Dios toma creyentes como usted y como yo y nos pone en medio de esto y dice, este es el ejemplo a seguir. Úfale. Y el acoso sigue. La persecución sigue. Entonces, precisamente es ahí, hermanos, donde el Espíritu Santo tiene que ayudarnos, donde lo necesitamos, hermano. No, es que nos seguimos cepillando con Colgate. ¿Cuántos se cepillan con Colgate? Digo esto porque una vez me dijeron, hermano, es que la Colgate es del diablo. Pues sí será del diablo, le digo, pero a mí no me gusta la Crest, me gusta la Colgate, así que pues yo tengo que orar por la Colgate para seguirme la cepillando.
sea, de alguna u otra manera siempre hay cuestiones, siempre hay hostigamientos, siempre hay dificultades, siempre hay una problemática de entendimiento de lo que significa el cristianismo, hermano. Y hay mucha gente enferma entre vosotros, dice Corintios 12. Enfermos están, hermano. No hay salud, no hay bendición. Es la falta del Espíritu Santo, hermano. Al Espíritu Santo se le ha contristado. La iglesia necesita volver a ser llena. Cada miembro de la congregación tiene que ser lleno del Espíritu Santo, porque si no, el acoso lo va a vencer, hermano. La debilidad lo va a vencer. Cuando menos piense, ya va a estar envuelto en tantas cosas de allá afuera que no va a tener tiempo. Y cuando menos se dé cuenta, ya va a estar deprimido, triste, hermano, derrotado y completamente, hermano, en el error. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, hermano. Necesitamos la llenura, la posesión del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestras mentes, hermano. Para poder obtener la victoria, ser creyentes victoriosos, llenos de gozo, de paz, de alegría y sobre todo creyentes santos. Una vez me paró una jovencita y me dijo: hermano, ¿quién es el hermano Santos? Y tenía razón, ¿no? No conocía mucho del evangelio. Y ya sabe que el vocabulario que yo uso hacia ustedes es el bíblico. La Biblia a ustedes les llama, ¿cómo? Y algunos interpretan que ya se deben de poner así, que les ponen una veladora todas las noches. No, otros van a decir: hermano, beatifíqueme ya. No. Santificación significa separado para Dios. Significa alguien que no participa de la inmundicia del mundo, alguien que es diferente. No sé si traje un mensaje en Oaxaca, hermano, que me hace que se los di a ustedes, pero no sé, porque tanto que he predicado que ya no sé dónde los doy. Pero yo les estaba enseñando, la iglesia, cuando dice el Señor Jesús: la gloria que tú me diste, yo os la doy. Capítulo 17 de Juan, ¿se recuerda? La gloria que tú me... Y cuando yo estaba estudiando la gloria, tiene connotaciones bien maravillosas. Una de ellas es hermosura, belleza. Entonces, hermosura y belleza. La iglesia es hermosa, es bella. Ahora, yo me imaginaba, la iglesia es como una flor blanca, brillante, en medio de un pantano, que el enemigo llega y la salpica y la salpica y la salpica, pero hay una seda de santidad en las hojas de esta flor bella, hermosa, blanca, en medio del pantano, y el lodo resbala y no mancha. Así veo yo la iglesia llena del Espíritu Santo, hermano. Y sigue en medio del pantano, iluminando con belleza, con hermosura, porque somos la esperanza para un mundo perdido, hermano. Porque la palabra de Dios dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ya me emocioné. Entonces, iglesia, seamos llenos del Espíritu Santo. No me sale algo que no se puede. No, sí se puede, pero no quiere. Porque la Biblia dice: amaron más las tinieblas porque sus obras eran... sí se las saben. Seamos llenos de Dios, llenos de la presencia de Dios, hermano. Porque solo en Cristo hay fuerza, solamente en el Espíritu Santo podemos, hermanos, avanzar y cumplir los propósitos de Dios. Termino diciendo esto: Cristo viene por su iglesia. Y dice que viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, vestida de lino blanco, fino, llena de santidad y de pureza, para llevarla a su presencia. Pónganse de pie, hermano.